Bueno, entonces volviendo al título de esta enseñanza, es un estudio a la primera epístola de Timoteo. El título es Buen ministro de Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6 dice, leamos con atención, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces yo quiero resaltar aquí esta parte que señala ahí, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Quién no quiere ser un buen ministro del Señor? ¿No es cierto? Todos queremos ser buenos siervos del Señor. Claramente también va enfocado más que todo a los servidores, a los líderes o a los predicadores, pero recuerde que todos debemos la función o tenemos el deber y la función de testificar de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, hace referencia a lo que nos ha hablado anteriormente, es decir, en los capítulos anteriores. Para esto, dirijámonos al capítulo 1. Voy a hablar de manera general, sacando lo que nos enseña el capítulo, amén. Entonces, recordemos que esta carta es muy personal, es decir, del apóstol Pablo la dirigió específicamente a Timoteo, es muy personal, no es como las otras cartas que ha escrito a las iglesias, ¿sí me hago entender? Es conocida esta carta también como una carta pastoral, junto con la segunda epístola de Timoteo y Tito. Es decir, si queremos saber qué debe hacer un ministro, cómo debe comportarse un ministro en la iglesia, tenemos estas tres epístolas, primera y segunda de Timoteo y Tito. Sin embargo, tiene temas tocantes en lo que tiene que ver con la iglesia de Éfeso, el orden en la iglesia y la fe que es por gracia en una práctica con amor sincero, con una fe genuina y una buena conciencia. En el contexto, la iglesia de Éfeso estaba en un lugar de mucha idolatría y paganismo, con prácticas de hechicería, y mucho de la economía provenía de esta religiosidad. Porque ahí, si usted lee, le dice, ¿cómo te rogué cuando estaba en Macedonia, no? Que te quedases en Éfeso para que instruyeras, para que les dijeras a ciertos predicadores que no enseñaran estas ciertas prácticas o ciertas doctrinas, ¿no es cierto? Entonces el contexto es que le está escribiendo a Timoteo cuando se encontraba en Éfeso. Y este es el contexto que se encontraba la iglesia de Éfeso, un lugar de mucha idolatría, mucho paganismo, mucha hechicería. Éfeso era una ciudad muy importante y comercial en la antigüedad. Podríamos decir que era parte de la estrategia de Pablo el predicar el evangelio en este lugar, pues al ser un puerto, porque se encontraba en una zona portuaria, era concurrido por muchas personas y el evangelio podía extenderse al mundo. Sin embargo, también fue un lugar de mucha contienda, de sufrimiento y padecimiento. Pero la palabra tuvo cabida y causó gran impacto, pues trajo consigo mucho fruto. Pero previo a esto hubo mucho esfuerzo también, mucho sacrificio. Recordemos que Pablo estuvo en este lugar más de 2 años y a ninguna otra iglesia le dedicó tanto tiempo. Era una zona estratégica, pero de gran dificultad también para la predicación de la palabra. Quiero precisar que al ser una ciudad muy importante y donde concurrían muchas personas de muchas partes del mundo, entre los cuales algunos eran doctos según las leyes, docto me refiero a maestros, ¿no? Peritos, profesionales, entonces, según las leyes, según costumbres y religiosidades, además de filósofos. Con todo esto tuvo que enfrentarse Pablo, lo cual requiere que el creyente y sobre todo el ministro debe estar bien preparado para presentar defensa del evangelio, como también conducir en la doctrina a la iglesia de Cristo. Un hombre que no esté preparado claramente no podía contra todo lo que se enfrentaba en este lugar. Pablo entonces le pedía a Timoteo que mandase a algunos que no enseñen cosas que están contra la doctrina. Usted lo encuentra ahí, iniciando el versículo 2 y 3. Cosas que en lugar de edificar, causan división y contienda.
y tiene que ver con que algunos querían la aplicación o la imposición de la ley y las costumbres del pueblo judío a los nuevos creyentes, lo cual claramente genera un conflicto y división por cuanto ataca la doctrina de la gracia y la unidad de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué ataca? ¿Qué es judaizar? Ya lo hemos visto, ¿no? Tratar de convertir a los creyentes a las costumbres judías, aplicar la ley en la iglesia, haciendo a un lado la gracia de Cristo Jesús. ¿Y qué es la gracia? Es un don de Dios dado a los hombres porque el hombre no puede hacer nada para ganar el favor de Dios. ¿Qué es lo que le da o le otorga a Dios entonces al hombre? La salvación por medio de la gracia. Claramente dice en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos. Nadie puede hacer nada para alcanzar su salvación. Es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En ese entendido sabemos ya que no depende la salvación del hombre, sino por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Y lo que hacían estas personas, entonces, estos maestros que se habían desviado o cambiado la verdad, era tratar de imponer costumbres, leyes o tradiciones para la salvación del hombre, ¿no? Desviándolos de Jesucristo. Por eso expresa en el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Porque para ellos ha de entenderse que habían muchos judíos ahí en Éfeso también. El apóstol Pablo siempre para predicar, cuando llegaba a una ciudad, llegaba a las sinagogas de los judíos, que era donde iba a debatir o a defender o a enseñar acerca de Cristo Jesús a los judíos primeramente. Entonces, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Y esto pasa hoy a nuestro alrededor, porque recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo dice 2 de Timoteo 3:16, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16 siguientes. Y la palabra es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en seguir o atender. 2 de Pedro 1:19. Entonces, cuando quiero comprender una doctrina, debo conocer qué enseña toda la escritura. La palabra no se contradice. Por lo tanto, no va a enseñarme una tesis en un pasaje y en otro pasaje algo diferente, algo que contraríe. No hace eso la palabra. La palabra es una teología, ¿no? Que mantiene una hilación desde el inicio hasta el fin para enseñarme algo en específico. No se contradice en ninguna. Lo que hay es una mala interpretación de algunas personas, algunos que a propósito o adrede cambian, transforman el sentido de la palabra para decir algo que no es. Entonces, estos judaizantes a los cuales estaba atacando el apóstol Pablo y diciéndole a Timoteo que los defiende, que defienda a la iglesia acerca de estos maestros, no entienden cuando la palabra afirma. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Me está hablando el Señor Jesús. Juan 5:39 decía, escudriñad las escrituras, les decía el Señor Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y le pregunto, iglesia, ¿usted cree que la palabra es la palabra de Dios? ¿Usted cree que la palabra es inspirada por Dios y que en ella contiene el secreto o el misterio para tener salvación? Entonces dice, escudriñad las escrituras, porque son ellas las que dan testimonio de mí. No hay otra forma dada al hombre para que conozca a Dios y a Jesucristo, sino por medio de las escrituras. Y Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y ahí no está diciendo que se acaba la ley con Cristo, no, lo que está diciendo es que el propósito de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Quien cumplió la ley, entonces, es Jesucristo. Quien la cumplió por usted y por mí es Jesucristo. De ahí que no podemos hacer nada, solamente creer. Y cuando creemos somos revestidos de la justicia de Cristo, porque Él sí cumplió la ley.
El texto que nosotros iniciamos leyendo, primera de Timoteo 4:6, sigue diciendo, si hacéis esto, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y la buena doctrina. Entonces, el siervo de Dios, especialmente el ministro de Dios, debe estar preparado en la palabra. Segunda de Timoteo 2:15, recuérdelo siempre. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza, que maneja bien la palabra de verdad. Le he dicho muchas veces, un predicador o un siervo de Dios o alguien que quiere hablar de Dios, que no maneja bien la palabra de Dios, fácilmente es avergonzado. Entonces, cuando dice, estás nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina, significa que está preparado ya, que está bien alimentado, porque la palabra es sinónimo de alimento, que tiene fuerza, que tiene capacidad y que ha tenido un buen desarrollo para mantenerse en la buena enseñanza y perseverar en la palabra de la fe. Tiene entonces un corazón sincero, con buena conciencia, con amor no fingido, entendiendo que toda la escritura apunta a Cristo Jesús, que Él es la razón de todas las cosas, Él es el fin o el propósito de la ley, Él es la justificación y la propiciación para el ser humano por sus pecados, Él es el camino a seguir que conduce al Padre, Él es la verdad y no hay sombra de variación. Es decir, podemos confiar en lo que Él es y lo que Él ha dicho. Él es la vida que sostiene todo. Él venció al mundo y a la muerte. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y le ha dado al hombre la oportunidad de reconciliarse con Dios, de tener comunión con Dios, de entrar al reposo de Dios. Ese es un hombre nutrido que entiende todo esto que acabamos de hablar. Asimismo, el hombre bien nutrido entenderá conforme a Escritura que la ley, cuando digo la ley ya sabe a qué me refiero, ¿no es cierto? A la ley de Moisés, el Pentateuco, los Salmos y los profetas, o el Tanaj, ¿no? ¿Se recuerda? Que la ley no fue dada para los justos, sino para los injustos. Claro, para los judíos sí, pero bueno, en el contexto estamos hablando que la ley no es para los justos, sino para los injustos. Es como en nuestro contexto, aquí en Colombia la ley fue dada ¿para quién? No para los que se portan bien, sino para los que hacen mal. Porque si usted se va al derecho penal, por ejemplo, el que cometiere, el que hiciere, el que matare, el que robare, etcétera, ¿sí me hago entender? La ley es para los injustos, ¿sí me hago entender? Así mismo fue la ley acá. Y que esta ley no puede hacer perfecto al hombre, pues si así fuera, ¿para qué vino Cristo? ¿Me hago entender? Si el hombre hubiese podido ser perfecto por la ley dada a los hombres, no había necesidad de que Cristo Jesús viniese como propiciatorio y justificación para el ser humano, ¿no es cierto? Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 2:16, antes de Timoteo, antes de Corintios, por ahí está, antes de Tesalonicenses, perdón, dice, después de Corintios, ¿no? Después Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, antes de Tesalonicenses. ¿Están conmigo? Recuerde que estamos hablando de lo que el apóstol Pablo estaba instruyendo a Timoteo acerca de unos judaizantes. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y me preguntaban, ¿es malo comer esto? Ahora que estábamos en Semana Santa. ¿Será que podemos comer carne? ¿Qué dice ahí? Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. ¿Será que debo guardar estos días? ¿Será que no? ¿No? Luna nueva o días de reposo. Que nadie os juzgue. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto.
vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da. Muchas personas, muchos hombres se levantan a hablar supuestamente el nombre de Dios, pero quieren imponer, la ley, haciendo a un lado la obra por la gracia en Cristo Jesús, ¿no? Y se creen doctores de la ley, pero se han desviado, hinchados en su mente carnal, y quieren imponer cosas a la iglesia que no nos ha mandado el Señor. Volviendo entonces al capítulo 1 de Timoteo, Pablo hace énfasis en que el camino a seguir y a enseñar es el amor sincero, no fingido, con una buena conciencia y una fe genuina. Enseñanzas y prácticas que de verdad edifican a los creyentes, pero algunos se desvían de estas. En el capítulo 2 enseña que el varón de Dios debe procurar el bienestar de su prójimo. No es solo de creyentes. Usted no solamente debe tener comunión con sus hermanos de la iglesia y pedir por sus hermanos de la iglesia o mantener buena relación con sus hermanos de la iglesia, sino con todos los demás, todos los que están afuera, y debe pedir por ellos también. Recordando que Dios no hace acepción de personas y que se debe orar entonces por todos, haciendo hincapié en Jesús como el único mediador de los hombres para con Dios. Se dio por todos, no por alguno. Ahí usted encuentra el pasaje que dice, porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Que la práctica entonces que corresponde a todo hombre y mujer de Dios debe ser una práctica piadosa, con limpia conciencia, con ejemplo de fe, no con apariencia o vanidad. Y en lo que respecta a la iglesia en liturgias, la mujer no puede enseñar al varón ni ejercer dominio sobre el varón. Eso lo encuentra usted ahí en el capítulo 2. En el capítulo 3 vemos cómo el apóstol Pablo instruye a Timoteo sobre cómo debe ejercerse el servicio en la iglesia. El obispado, recuerde que el obispado es lo mismo que pastorado o anciano o líder. Y la vida según piedad, cómo debe hacerse en la iglesia. Eso vemos en el capítulo 3. No solo con lo que encontramos en este capítulo, sino también lo que hemos visto en los 2 capítulos anteriores, con lo que ya hemos mencionado. Se resalta entonces aquí la vida de ejemplo, tanto para el obispo como para el diácono, que no puede ejercerse dignamente o bíblicamente hablando si no se cumple con lo que ahí está establecido. Es decir, un pastor o un diácono no puede ejercer ese oficio en la iglesia, mejor dicho, puede hacerlo, pero si hablamos bíblicamente debe hacerlo conforme a los requisitos que ahí está, no conforme quiera hacer el hombre. ¿Me hago entender? Muchos se autoproclaman o se autodenominan pastores, obispos, siervos, líderes. ¿Me hago entender? Ignorando los requisitos que pide en ese capítulo precisamente. Ya lo vamos a ver ahora. En otras palabras, si alguno hiciese contrario a estas enseñanzas, presa del diablo es, dice la palabra, y piedra de tropiezo para los creyentes. No testificará conforme a la fe. Veamos lo que se demanda del obispado ahí en el capítulo 3, versículo 2. Miren los requisitos para ser pastor, líder, anciano, como le quiera llamar, obispo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Si ha tenido varias, ¿podrá? No. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Si no puede enseñar, no puede, pues hermano. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Claro, ¿no es cierto? No un neófito, es decir, no puede ser alguien que recién haya llegado a la iglesia. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga, mire, buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Las directrices o mandamientos no son solo para ejercer en la iglesia, entonces, o en relación con los creyentes, sino también con los de afuera, es decir, con los incrédulos. Si alguno no cumple uno de estos requisitos, pues simplemente no puede ejercerlo bíblicamente. Pero una persona claramente que no acata la Biblia, pues podrá hacerlo, ¿no es cierto? Pero lo va a hacer mal, desviado completamente. Ahora, miren acerca de los diáconos, versículo 8. Los diáconos, entiéndase como un servidor en la iglesia, un hombre que ayuda, un hombre o una mujer que ayuda al pastor precisamente en la iglesia. Esteban, varón, hombre lleno de fe, ¿recuerdan la enseñanza bien bonita? Ahí está en internet, en la página de pronto. Era un diácono, el primer mártir registrado en la Biblia. Y cosas sorprendentes hizo en tan poquito tiempo. Mire el trabajo mire cómo son los requisitos de los diáconos. Asimismo debe ser, miren, y asimismo el diácono, asimismo como quién, como el obispo. En últimas, aunque son requisitos para el obispado y para el diácono, toda la iglesia debe procurar vivir en piedad, dando buen testimonio, tratando de ser irreprensibles. Pero hay unos requisitos específicos para el obispo, como ser marido de una sola mujer. Eso no se lo aplica a toda la iglesia, pues me hago entender. ¿No es cierto que no? Pero sabemos que todos debemos dar buen testimonio. Ahora, los diáconos, y mire que está en masculino, deben ser honestos, además de lo que ya leímos de los obispos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también, miren, sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Debe ser sometido a prueba, preguntarles, lo mismo al pastor, lo mismo que al diácono, cómo es su vida personal, con su familia, en su trabajo, en su entorno. ¿Sí me hago entender? Y si pasan, son nombrados como tal. Ahora, dice, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, miren que aquí habla de los como varones y las mujeres, ¿no? Las mujeres, asimismo, con todos los requisitos anteriores, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos, otra vez, como varones, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahí vimos algo acerca de lo que se demanda acerca de estos oficios. En este capítulo específicamente, vemos cómo se hace distinción para el servicio en la iglesia, y ojo a lo que les voy a decir. En cuanto al oficio del obispo, que recae sobre el hombre. Vimos cómo hay requisitos para ejercer el pastorado. ¿A cargo de quién? De un hombre. No encontramos requisitos para ejercer el pastorado a cargo de una mujer. Lo que sí encontramos más enseguida de un diácono, que sí puede ser mujer o hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque lo anterior lo vemos nosotros en el capítulo 2. No permito a la mujer que enseñe o se enseñoree o ejerza dominio sobre el hombre. Pero estamos hablando en la iglesia. ¿Me hago entender? Entonces aquí sigue la ilación, dando requisitos para el obispo y para el diácono, como hombre y mujer. Ahora, debemos mencionar que el servicio es honroso para quien lo ejerce. Y la congregación debe honrar, quiere decir esto, respetar e imitar, tener en alta estima a los hermanos que llevan este oficio. ¿Sí? Vemos cómo manda acerca del orden litúrgico en la iglesia y el ejercicio de los oficios de obispo y diácono. Por eso resalta 1 Timoteo 2:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto,
para que si tardo sepas cómo debe conducirse o cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la. Claramente aquí nos está diciendo que lo que se nos ha dicho es para ejercer en la iglesia. Entonces, pregunto, ¿podrá una mujer ejercer el pastorado? ¿De acuerdo a la Biblia? No. Es muy claro, ¿no es cierto? Y no es solamente aquí en Primera de Timoteo, también lo vemos en Tito. Pero bueno, sigamos. Luego continúa resaltando la verdad bíblica, aquello que es el fundamento de la iglesia, la piedra sobre lo cual todo el edificio está sostenido. En el versículo 16 dice, ahí donde estamos, ¿no? Primera de Timoteo 2:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. A ver, perdón. Primera de Timoteo. Ya les digo. 2:14. Perdón, 3:16. 3:16. Estamos en el capítulo 3. ¿No? Estamos en el capítulo 3. 3:16. Ajá, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Miren, esto que vamos a leer aquí es el misterio de la piedad y es lo que el cristiano predica y enseña en todo lugar. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Por qué hago énfasis en esto? Aquellos que no aceptan esta verdad contenida en las Escrituras, no en el hombre, sino en las Escrituras, claramente se han desviado de la verdad. Y su teología, es decir, lo que ellos enseñan, si no aceptan esto que estamos leyendo, todo lo que enseñan no tiene fundamento, es decir, no sirve para nada, para nada. Así vengan en nombre de Dios. Por cuanto no tiene sustento bíblico, pues hemos visto que el fundamento de la iglesia es Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo ¿quién la roca principal? Siendo Cristo Jesús la piedra angular, quien en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando yo no creo que Dios se hizo carne, me he desviado de la verdad. No hago entender por qué lo digo esto. Ya voy a dar ejemplos más adelante. Pero usted conoce que hay sectas que enseñan que Jesucristo no es Dios, que Él es creado, incluso que es un profeta o que solamente es un hombre que después adquirió los poderes de Dios. Todos ellos se han desviado de la verdad. Dice la palabra, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es claro. Sigamos, Juan 17:3. Esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Esta es, le dice el Señor, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si desconozco eso, hermano, desconozco toda la teología bíblica. No tiene fundamento. Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, Padre, Hijo, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, 3, ahí está la Trinidad, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, le decía el apóstol al pueblo judío, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Dónde está Cristo Jesús? ¿A la diestra de quién? Del Padre. ¿Y quién está testificando hoy en la tierra? El Espíritu Santo. Aquellos que no aceptan eso, hermanos, se han desviado de la verdad. Romanos 18 dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, por eso dice la palabra sobre aquellos que no creen en esto que afirma la palabra y enseñan algo diferente, no son de Dios. Téngalo muy claro, sino del maligno y el espíritu del error tienen. ¿Quiénes serán ellos? Yo le doy nombres. Testigos de Jehová, los que se mantienen en la postura unicitaria, los mormones, católicos, judaizantes, entre otros. Todos ellos no aceptan lo que acabamos de hablar. No aceptan la verdad contenida en la Escritura. Primera de Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, miren, es que yo quiero ser enfático en esto. Prestenme atención. Vimos en qué consiste el misterio de la piedad, ¿no? Primera de Timoteo 2:16 dice, Dios fue manifestado en carne, ¿no? Entendiendo lo que es Dios se hizo carne, hombre. Primera Juan 4:2 dice, en esto conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en ¿qué? En carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu de él. Aquellos que niegan la deidad de Cristo. Aquellos que niegan que Jesucristo, siendo Dios mismo, vino a la tierra. ¿Qué pasa? No son de Dios. Por ningún. ¿Se dan cuenta por qué es la importancia de tener claridad sobre esto? Es la palabra de fe que predicamos. Sin eso no hay fundamento bíblico. No hay nada que sostenga la teología bíblica si quitamos a Cristo Jesús como la persona que es, como es Dios hecho carne. Y quien resucitó claramente y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo, dice, para siempre por nosotros. Y claramente si está intercediendo hay alguien ante quien debe intercederse, pues, ¿no es cierto? Ante el Padre. Hemos visto a grandes rasgos Primera de Timoteo capítulo 3. Ahora pasemos al capítulo 4. En el capítulo 4, Pablo advierte, conforme a lo que ha dicho el Espíritu Santo, que vendrán días en el que muchos que han oído la palabra de Dios apostatarán de la fe. Estos para nada son hijos, para nada son creyentes, simplemente son personas que han oído la palabra, pero no han creído en ella. La han rechazado, la han negado. Y oirán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hace una advertencia, eso lo encuentra ahí, que Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu ha dicho, vendrán postreros días en el que el hombre apostatará de la fe, no aceptará oír la palabra de verdad, sino que oirá espíritus engañadores y doctrina de demonios. Es decir, no querrán oír la palabra de verdad y creerán a lo que hombres malos con doctrinas erradas mal enseñan a los hombres guiados, no solo por sus malos corazones, con mala conciencia, porque recuerde que el creyente trata de llevar una vida con buena conciencia, sino que también son influenciados por el maligno. Advierte entonces aquí que vendrán tiempos en que el hombre rechazará lo único que puede sacar de las tinieblas, iluminar al hombre y conducir en los caminos de Dios, como lo es la palabra de Dios. Leímos. Tenemos la palabra profética más. Esta es la palabra profética. No soy yo, no es el pastor, no es el hermano. Esta es la palabra profética más segura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para preparar al varón de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es el hombre, no es el hermano, no es lo que pensamos. Y si yo rechazo lo que la palabra me enseña,
rechazo la única manera de hallar salvación, o luz, o guía, o verdad. ¿Me hago entender? Pero así van a haber tiempos en el que el hombre no hará caso a la palabra de Dios, sino que escuchará a hombres engañadores y doctrina de demonios. Y miren que Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Para nada, nunca la palabra le otorga algo al hombre, como si dependiera del hombre enseñar la verdad. ¿Sí me hago entender? Sino tu palabra es verdad. Entonces, muchos no querrán seguir los mandamientos conforme a piedad y la sana enseñanza. Olvidando lo que ya mencionamos cuando se leyó, procura presentarte diligentemente ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, 1 Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos, que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Usted sabe que prohíben casarse. Mandarán a abstenerse de alimentos. Sabe que muchos mandan a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, participantes de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es claro, ¿no? Que no hay prohibición de alimentos. Lo vimos en el 3, lo vimos en el 2 y aquí lo estamos viendo. 1 Timoteo 4:6, más abajito dice, teniendo en cuenta ya todo lo que hemos mencionado en los capítulos pasados, por eso dice ahora, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, practicado, vivido, testificando, porque de nada me sirve el conocimiento si yo no lo practico, si yo no vivo esa fe que profeso. ¿Me hago entender? Entonces, por eso en el versículo 7 ya dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Pues, ¿qué dice la palabra? Dice Mateo 10:41, dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No estoy diciendo que hagamos las cosas para obtener recompensa. Lo que estoy diciendo es que por estas cosas Dios nos dará recompensa. Mateo 6:1 dice, guardaos, miren, de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Miren yo cuánto doy, miren yo cómo doy limosna, miren yo cómo hago obras, mírenme, fotos, publíquenme. ¿No? Así toca hoy en día, pues por las redes sociales. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Son unas de las recompensas que Dios nos ha dado. Que podemos venir a Él, pedirle a Él y saber que Él escuche y responderá. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra, que a veces da aliento cuando nos sentimos cansados, agobiados, frustrados, sabiendo que todo lo que hemos hecho para Dios, por los hermanos, Dios no lo ha olvidado. Entonces, como decía ahí el escritor en Timoteo, hay recompensa de la vida eterna.
hay herencia para los santos. Hoy tenemos gozo, por ejemplo, paz, reposo y esperanza. Tenemos victoria, pero solo que hay algunos que no degustan de las bendiciones. O sea, Dios nos puede dar lo que necesitamos, ¿no es cierto? Dios lo puede hacer. Pero hay otras cosas que ya nos dio, como es paz, esperanza, seguridad, ¿no? Confianza, gozo. Nos ha hecho vencedores ya. Y hay personas que viven como si no tuvieran eso, creyentes. Y qué triste es, porque no lo han entendido, no lo han vivido, no lo han comprendido, o no lo han creído. Pero esas son cosas que Dios ya ha dado. Hay otras cosas que vienen en el futuro, como es la salvación, ¿no? Como es la vida eterna, como es lo que nos va a entregar cuando nosotros estemos con Él. ¿Sí? Y hay otras cosas que Dios nos puede dar si le pedimos. Claramente dice. ¿Sí? Pero hay personas que no lo creen, o no lo entienden, o yo no sé qué pasa. Por eso dice en 1 Timoteo 4:10, decía el apóstol Pablo, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Por qué? Porque sabemos que hay recompensa, pero no lo hacemos por la recompensa, sino que sabemos que hay recompensa, que es diferente. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Así decía entonces en el versículo 11, esto manda todo lo que hemos visto, una vida de piedad, una vida de buen testimonio. Dice en el versículo 11, esto manda y enseña lo que hemos visto, ya, los 4 capítulos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Sé ejemplo. Claramente aquí pues está hablando a Timoteo, como ya lo dijimos, es una carta muy personalísima, ¿no es cierto? Pero es algo que cada creyente debe hacer, porque no habéis aprendido así de Cristo. Filipenses 2:7 nos dice, tener la misma actitud que tuvo Cristo, que siendo forma de Dios no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se humilló y tomó forma de siervo. Se dio por los demás. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Mire, ocúpate en estas cosas. Hay muchos que se han desviado de la doctrina, que están preocupados por las cosas espirituales, invisibles, que como ya lo vimos, nadie entiende, ellos no lo entienden, ¿no? Hinchados nomás por el orgullo de su corazón, ¿no? Empiezan a hablar de espíritus, de entidades que la palabra para nada menciona, que se han desviado. Dice, ocúpate de estas cosas, le dice Timoteo. ¿De cuáles cosas? De las que acabamos de leer. Sé ejemplo en los creyentes, en la palabra, en la conducta, en el amor, en el espíritu, en la fe y en la pureza. Permanece en ellas, les dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que lo que tú hagas le sirva a los demás, porque el propósito es edificar a los demás. Como te rogué que te quedases en Éfeso, para que mandases que algunos que no enseñaren estas cosas, que causan división, contienda, para nada edifica. ¿Sí me hago entender? Entonces el propósito es edificar, hermanos. Permanece ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Cuídate de ti mismo. Malo y perverso es el corazón del hombre. Cuídate. El que cree estar firme, mire que no caiga. Dependa de Dios. El mundo enseña, usted lo puede todo. Usted es capaz. No dependa de nadie, que usted solito puede. Pero Dios dice, el que cree estar firme, mire que no. Es mejor depender de Dios, hermano.
que depender de las fuerzas de uno. Si pudiera hacer crecer usted 1 centímetro de su estatura, ¿puede cambiar el color de su pelo? ¿Saber si vivirá mañana? ¿Controlar su tiempo? ¿Controlar su vida? No. ¿Cómo es que podemos decir entonces, yo puedo hacerlo todo? Podemos salir de aquí y dar el último suspiro, hermano. Entonces, es mejor depender de Dios. Una vez más, entonces, hace el llamado a la vida de piedad. Testificando cada uno de nosotros con la palabra, es lo que le llama a hacer a Timoteo para que enseñe a la iglesia. Que sea con conducta en amor, en espíritu, en fe y en pureza, hermano. Un llamado a ocuparse y fortalecer la lectura, la exhortación y la enseñanza, pues es claro, Jesús es el verbo. ¿Recuerda? Jesús es el verbo. El verbo en griego significa logos. Es la palabra. Jesús es la palabra. Y la palabra es vida, es poder, es espíritu, es luz, es la luz que ilumina al hombre. ¿Quién? Jesús. Un énfasis, aquí el apóstol Pablo hace un énfasis solemne, estricto, riguroso a las escrituras y que debe mantenerse en la verdad de ellas, las cuales contienen la vida eterna. Recuerde, las escrituras son las que dan testimonio de Cristo Jesús. La vida eterna yace en estas palabras. Eso vemos nosotros en el capítulo 4. En el capítulo 5, digamos ya que instruye sobre el comportamiento de la familia, las viudas y los hijos. Aquí nos habla un poco acerca de el honrar a los padres y proveer para sus familias, primeramente, antes que otra cosa, sus familias. Pues dice, versículo 8, capítulo 5, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Así también advierte a las mujeres viudas y deberes de la iglesia frente a las mujeres viudas y las familias también al respecto de sus mujeres viudas. Usted pues lo lea y ya podrá entender más claro las indicaciones. Ahora, frente al anciano, frente al líder, obispo o pastor, como le quiera llamar, versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esto se refiere entonces sobre el trato que debemos dar a los líderes que debe ser de respeto, ¿no? De reconocimiento por su oficio, pero también en la remuneración por el trabajo en cuanto a la enseñanza y la predicación. Recuerde, el líder, el pastor, obispo o anciano tiene la tarea de administrar la iglesia, de educar y preparar la iglesia, de pastorear, de apacentar la iglesia. Y todo eso requiere tiempo, esfuerzo, disciplina, incluso oprobios, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, acerca de ellos, también dice la palabra, le decía el apóstol Pablo a Timoteo ahí, que no crea a acusaciones contra sus líderes de forma individual o particular. No le crea a cualquiera que viene a hablarle mal de su líder, a menos que haya dos o tres testigos para que haya veracidad, pues hermano. ¿Sí? Miren que es algo que nosotros vemos en el estudio del panorama general. ¿Por qué hay 4 evangelios? ¿Por qué no 1? 4 testigos oculares de diferente ángulo, testificando lo mismo. Recuerde que en la palabra siempre hay 2 o más testigos. ¿Para qué? Para dar veracidad acerca de lo que se está diciendo, pues hermanos. Incluso hoy manejamos nosotros, por ejemplo, si usted va a dar una declaración, 2 o 3 testigos para considerarse verdad algo que se está
diciendo. Listo. En el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, mire, recuerda que hablamos el otro día, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, porque Dios no es parcial, Dios es imparcial, es justo, Él es recto. Y termina diciendo que las obras, sean buenas o malas, tarde o temprano van a salir a la luz. Recuérdelo siempre. Si no sale en esta vida, saldrá en aquel día, ¿no? Y ya, para finalizar, en el capítulo 6, continuando con la ilación de la piedad, porque lo que hace el apóstol Pablo a Timoteo es enseñándole un camino de piedad, cómo debe comportarse la iglesia, en la iglesia, pero también con los demás. Dice, enfatiza la buena conciencia y la práctica de la fe según piedad. Aquí habla acerca de los que están bajo el yugo de la esclavitud y les dice, hagan las cosas bien para ellos, aun cuando estén en esclavitud. Y si su amo es creyente, les dice, hágalo con mayor razón, les dice. ¿No? En nuestros días podríamos poner en nosotros jefes, con jefes sobre nosotros, ¿no es cierto? Sean ellos respetados, en otras palabras, y hecho todo de tal forma, dice ahí, que el nombre de Dios y la doctrina no sea blasfemada. ¿Sí me hago entender? Una vez puse este ejemplo, ya hace muchos años, hace 20 años, cuando apenas estaba conociendo. Yo fui a trabajar a una agropecuaria y allá me decían, venga, hágame aseo aquí. Me hacían mover bultos, y no me acuerdo cómo, bolsas de kilos de abono. Y siempre me decían, venga, haga aseo aquí, haga aseo aquí. Y yo siempre que hacía aseo ahí era que encontraba plata. Yo los primeros días yo no me daba cuenta. Yo simplemente cogía la plata y la volvía a poner allá. Después caí en cuenta que lo hacían a propósito porque yo decía que era cristiano. Imagínense cómo son las cosas. Entonces, da ejemplo para que el nombre de Cristo y la palabra no sea blasfemada. No crea, siempre el mundo está pendiente de los hijos de Dios. Antes se sorprenden más cuando uno hace algo que lo que ellos hacen, que es peor, ¿no es cierto? Pero bueno, así es. Entonces, dése cuenta que siempre el enemigo está ahí para juzgar, para atacar. Es nuestro deber como creyentes entonces tener cuidado con eso, ¿no es cierto? Para que el nombre de Dios y la palabra no sea blasfemada. Ahora sí, en el versículo 3, si alguno dice, enseña otra cosa de todo lo que hemos visto en los 5 capítulos anteriores, listo, miren, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a piedad que está contenida en esto, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Así que miren, versículo 8 dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Un corazón agradecido con lo que Dios nos ha dado. Hermano, a mí me entristece mucho porque tengo personas muy queridas que no viven satisfechos de muchos dolores. Aquí nos enseña que la esperanza de los hombres entonces debe estar en Dios. Quien da todas las cosas, es Dios quien me da, no, tú no las consigues por tu esfuerzo, es Dios quien quiere dar. Y nuestro contentamiento entonces debe ser pleno con tener lo suficiente y necesario, habiendo nosotros entonces un corazón. En el versículo 11, recuerda que estamos capítulo 6 ya, ¿no? Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre.
pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y miren, de aquí pelear la buena batalla de la fe no es contra espíritus, no es contra huestes y principados, no es contra demonios. Pelea tu buena batalla siguiendo la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, cosas que edifican no solo tu vida, sino la vida de los demás. Testificando acerca de lo que Cristo ha hecho en ti, no peleando contra huestes y principales que ni siquiera conocemos, hinchados aquellos en su necio razonamiento. Dice, te mando delante de Dios, versículo 13, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y termino con este versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le encomendó? Lo que hemos visto en estos 6 capítulos. ¿No es cierto? Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos, miren, de la falsamente llamada ciencia, al cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Ciertamente la ciencia nos ha ayudado en muchas cosas de nuestro medio, ¿no es cierto? Como la medicina, como el entendimiento de las leyes naturales, de la biología, de la química, etcétera, etcétera, de la física. Nos ha ayudado mucho, pero hay que tener mucho cuidado cuando estas cosas se van en contra de la fe. Mucho cuidado. Amén. Esa es la enseñanza de esta noche, mis hermanos. Entonces, como le hemos puesto, estudio a Primera de Timoteo. Un buen ministro de Jesucristo tiene en cuenta todo esto que acabamos de hablar. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar.